¿Qué comen las aves? La alimentación de las aves puede ser muy variada, dependiendo del ave y el ambiente. También puede variar según el momento del año y la disponibilidad de algunos alimentos sobre otros. Algunas comen semillas, bayas, frutos, insectos. Otras aves pueden comer huevos, mamíferos pequeños, peces, brotes, larvas, invertebrados acuáticos, vegetación acuática y también están los que comen animales muertos, basura y muchos otros alimentos. Veamos algunos casos. Un gavilán mixto caza a sus presas para alimentarse de su carne. La cacería son mientras hay luz. La lechuza del campanario es fácil de reconocer por su tamaño, coloración y disco facial. Permanece oculta durante el día y cuando llega la noche sale a cazar, principalmente roedores. Otras aves también se alimentan de animales, aunque no se incluyen en el grupo de las carnívoras, puesto que no cazan de la misma manera ni tienen los mismos hábitos alimenticios. Un macácara blanca se zambulle para emerger segundos después. Buceando, captura invertebrados acuáticos y pequeños peces. Muchas aves aprovechan la temporada de abundancia de insectos. Las que se especializan en este tipo de alimentación presentan unos pelos cerca del pico de manera similar a un bigote, que les permite detectar las vibraciones causadas por los insectos que vuelan en el aire cercanos a ellas. Un macho de piranga bermeja o fueguero prepara con habilidad los insectos para comerlos. Una pareja de carpinteros se da un banquete de hormigas. Con el potente pico que utilizan para taladrar la corteza de los árboles, ahora escarban el suelo, buscando alterar el hormiguero y exponer a las hormigas. Algunas especies, como en el caso de las gaviotas capucho café, se agrupan cuando hay alimento fácil. Los gusanos son expuestos cuando el arado rotura la tierra. No todas las aves dependen exclusivamente de otros animales para poder alimentarse, ya que determinados grupos pueden hacerlo a partir de productos vegetales. Cuando llega el otoño, las golondrinas se preparan para migrar a tierras cálidas. Se congregan. Deben prepararse para el viaje. Además de insectos, en este momento del año, aprovechan las semillas de la cortadera. Una tagüita o pollona pintada se alimenta de vegetación acuática. Un pepitero gris tiene entre sus principales alimentos a los brotes de plantas y flores, como en este caso, que se alimenta de las flores del ceibo. Un chiripepé, cabeza parda, se alimenta de semillas. Las aratingas ñandai aprovechan los brotes del pasto. Las granívoras requieren de picos especialmente preparados para romper las cubiertas que presentan las semillas, que son bastante duras. En la mayoría de los casos se trata de picos cortos, cónicos y con bordes aserrados, que les permite destruir la parte exterior de las semillas, gracias a movimientos rápidos con el pico. Cuando llega el otoño, las semillas del cardo
son un buen recurso alimenticio para los cabecitas negras. Muchas aves que se alimentan de frutos tienen un papel muy importante en la propagación de semillas. Un zorzal aprovecha las drupas maduras de la anacahuita. En algunos casos, las aves tienen el pico adaptado según el tipo de fruta o néctar del que se alimenten, y en muchos casos es similar al de las granívoras, ya que en su mayoría pueden alimentarse tanto de frutas como de semillas. El turpial boyerito puede comer semillas, frutas y también aprovechar el néctar. Algunas aves que son capaces de alimentarse de varios tipos de alimento incluyen aquellos de origen vegetal, como las semillas y las frutas, así como insectos y otros animales de pequeño tamaño. Se conocen como generalistas u omnívoras y tienen un pico puntiagudo, pero a la vez algo alargado. A las calandrias las podemos ver comiendo una palta, cazando insectos, comiendo frutos de la anacahuita y también, en este caso, la podemos ver cómo prepara una víbora ciega para comerla. Si tenemos el espacio, podemos hacer mucho por las aves. Podemos plantar árboles, tener enredaderas, pastos, flores. Si son nativas, mucho mejor. Será la mejor forma de proveerles de alimento a muchas especies y disfrutar de ellas.